Buenas tardes, bienvenidos a los tutoriales de la UNED, de Geografía, del curso de acceso. Y bueno, vamos a ver ya la segunda parte del tema 5, del quinto tema. Y hoy vamos a repasar primero un poco lo que estuvimos viendo la última vez, así a modo de repaso, y después ya nos metemos de lleno en el tema en esta segunda parte, que es que vamos a hablar de la dinámica, el movimiento, los movimientos de la población, ¿de acuerdo? Lo que es muy importante es recordar lo que estuvimos hablando de, primero, un tema muy importante que hay que tener muy presente, es que la parte física, lo que estamos hablando de las cuestiones físicas, de geografía física, no tenemos que olvidarnos de ellas porque van a ser determinantes también para las cuestiones de geografía humana en muchísimos aspectos. Hoy en día estamos hablando de otro mundo, de sociedades completamente distintas de hace una serie de años, ¿no? Pero la cuestión, y esto sí que es muy importante, es que nunca debemos olvidar esa cuestión física que nos determina, que influye de forma muy importante. Otro tema es que después podamos decir que hoy en día en algunas sociedades algunos de estos aspectos físicos los podemos superar, podemos enfrentarnos a ellos, por decirlo de una forma, y modificar algunos de esos aspectos. Pero bueno, esto es un tema que también veremos sobre todo en la parte también de geografía humana, evidentemente, sobre todo cuando hablemos de cuestiones económicas. Vamos a ver, cuando hablemos de agricultura e industria, vamos a ver que hay unas grandes diferencias regionales y entre las mismas regiones interregionales también, ¿no? Bueno, lo que estuvimos viendo, ¿no? Estuvimos hablando de glaciaciones, de los movimientos de la Tierra, de los movimientos de Milankovic, de la época actual, desde el punto de vista climático, se conoce como Holoceno, y a partir de ahí estuvimos comentando el tema del Neolítico, lo que significó en su momento la expansión de no solamente ese cambio, esa retirada de las glaciaciones permite no solamente hay una expansión, sobre una expansión de los humanos por todo el planeta, pero esta se permite porque a la par, porque también al mismo tiempo, cuando hay esa retirada de hielos, se produce también una ampliación de lo que podríamos decir del espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico en el cual pues, las plantas también se van a desarrollar, los animales, es decir, todos los biomas que estemos viendo en su momento, también se van a desarrollar en función de esa retirada de las glaciaciones. Este es un tema muy importante. Estuvimos comentando que en el Neolítico, que también es una cuestión, cuando hablamos de prehistoria, no se produce en las mismas regiones, no se produce al mismo tiempo, es decir, no es una cuestión que ocurre al mismo tiempo, es decir, cronológicamente hablando, sino que se va produciendo una evolución en ciertas regiones y todo va mucho más lento, evidentemente, que no en la época actual, estamos hablando de procesos de cientos de miles de años, ¿no? Hasta que llegan ciertos aspectos que se han desarrollado en otras civilizaciones. Esto es muy importante. En relación a la población, lo que estuvimos viendo es cómo el crecimiento es muy lento durante un periodo muy largo y con una serie de fluctuaciones y a partir sobre todo podemos hablar de la época clásica, siempre creciendo con esas fluctuaciones. Recordemos cómo la fase del Neolítico es una fase que se expande muchísimo y a partir de ahí la época que podemos considerar más importante, incluso la época preindustrial, podríamos hablar de la Edad Media, con grandes fluctuaciones. Hablamos del caso de Europa, ¿no? En el caso de Europa, pues se produjo ni más ni menos que epidemias muy importantes de peste, una de ellas fue en el año 1348, y significó la pérdida de casi, podemos hablar de la mitad de la población de Europa. Es un detalle muy importante, ¿no? Hablemos de las guerras, las crisis, de las hambrunas, es decir, todo esto provocaba, como es lógico y normal, una reacción negativa en el crecimiento de la población. Por lo tanto, lo que se producían eran fluctuaciones. E incluso así, con esas fluctuaciones, la población irá creciendo cada vez más y más. Pero hay un punto muy importante, un punto de inflexión, el cual estamos comentando que es muy importante, que marcará un antes y un después, que es la revolución industrial. La revolución industrial va a ser la línea divisoria
no solamente hablaremos, porque el crecimiento de la población es uno de esos aspectos que deriva precisamente de esa revolución, de esos cambios económicos. Todos conocemos qué pasa con la economía, es decir, ¿no? Cuando la economía funciona bien, pues todo va sobre ruedas, ¿no? Cuando la economía no funciona bien, después vienen problemas de todo tipo, ¿no? No solamente lo vemos, por ejemplo, ahora con el tema de las casas, lo vemos con cuestiones, cosas mucho más muy preocupantes, ¿no? Como hambrunas, crisis políticas, es decir, todo va unido, ¿no? Bueno, la cuestión es que la revolución industrial, la parte económica es muy importante, porque se produce la revolución tecnológica y después la traducción de esto en mejoras de tipo social, cambios en las ciudades, las mejoras, o mejor dicho, las investigaciones, el mundo de la investigación de la medicina. Esto no quiere decir que a partir del año 1700 y pico, sino que hubo muchas mejoras y cada vez más. Recordemos el caso de las vacunas fueron muy importantes. Y aparte de esto también los cambios que se producen en la agricultura son determinantes para que la población cada vez tenga una alimentación mejor que la que tuvo en épocas pretéritas. Esto no implica que no hubiera crisis, como hubo en el caso de Irlanda, en el caso de la crisis de la patata, ¿no? O otro tipo de crisis industriales que provocaron movimientos migratorios. Es decir, gran parte de la población que hay en América, especialmente en el norte, América del Norte, procede de Europa, especialmente sobre todo a partir del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Esto es un detalle también muy importante. Pero bueno, estas fluctuaciones que se producen a partir de la revolución industrial, se producen algunas de ellas muy importantes debidas a causas bélicas, recordemos los conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero incluso así la población crece de forma ascendente, es decir, asciende de forma, no quiero decir exponencial, pero bueno, quiero decir que asciende de forma muchísimo más rápida, se acelera. Y esa aceleración es muy importante porque va a implicar cambios, es decir, todo de una cuestión específica derivan otras cuestiones. Las ciudades van a crecer, la población crece, las ciudades van a crecer, las ciudades van a cambiar, el modelo político va a cambiar, de ahí derivan revoluciones como la Revolución Francesa, cuestiones como revoluciones políticas, nuevas clases sociales, es decir, todo es una revolución que denominamos industrial, pero que es muy importante recordar que todo, es decir, no solamente tiene unos grados específicos, es una circunferencia en la cual los 360 grados de esa circunferencia, la revolución industrial influye en todos los aspectos que vamos a ver, que vayamos a ver, ¿no? Muy importante, en la edad contemporánea, la revolución industrial, después de la Segunda Guerra y actualmente una especie de ralentización, es decir, pero esto es muy relativo, porque lo que hay que tener en cuenta, que lo que vamos a ver ahora, y esto es muy importante, es cómo crece la población, qué fases ha habido, porque estoy hablando en pasado, o qué fases hubo, pero no podemos aplicarlo a nivel planetario. Es decir, algunas de estas fases todavía persisten en un puesto de estudio regional es de vital importancia e incluso interregional, es decir, entre regiones, ¿no? Dentro de una misma región. Y esto lo podemos aplicar a España, lo podemos aplicar en Europa, lo podemos aplicar en otros ámbitos regionales. Ámbito mundial, ámbito regional, y cuando hablamos de regiones no solamente hablamos de países, podemos hablar de comunidades autónomas, podemos hablar de países de la zona sur de Europa, zona norte de Europa, es decir, hay diferencias, esto es muy importante. Bueno, después estuvimos comentando la distribución, cómo se distribuye esta población. Recordemos otra vez la parte física. La parte física es muy importante porque ha determinado siempre que la población se distribuya en las zonas donde el clima es mucho más benigno, donde más suave, ¿no? No hablamos de zonas desérticas, no hablamos de zonas montañosas, sino que zonas más bien llanas, próximas a la costa, próximas a grandes corrientes fluviales
y de ahí nacieron civilizaciones que en su momento fueron muy importantes y fueron la base de nuestra civilización. Recordemos el mundo clásico, Egipto, las culturas en la zona de Mesopotamia, después Grecia, la aportación también, evidentemente, ¿no? De China, de Persia, de otras culturas también precolombinas, es decir, todas una serie de cuestiones que no debemos olvidar que todo es muy importante, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que esos espacios vienen marcados por cuestiones físicas. Esto sí que es muy importante, ¿no? Hoy en día esas cuestiones podemos luchar contra ellas o podemos modificarlas. Bueno, modificarlas, ¿podemos vivir en el desierto? Sí. ¿Podemos incluso modificar ciertas regiones, su clima? ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Nos ha interesado o podemos cultivar con otras técnicas? También depende de el nivel, el desarrollo, mayor o menor desarrollo tecnológico y cultural que tengan esas sociedades. Esto también es un tema que vamos a ver. Por lo tanto, los factores físicos y humanos son muy importantes. Recordemos que el relieve, el clima, la vegetación, tipos de suelos, la hidrografía, las enfermedades que pudieran derivar de ciertas zonas, las cuestiones económicas, las comunicaciones, también las relaciones humanas, pongamos las relaciones, causas bélicas, ¿no? Que podían pues, complicar pues, que ciertas zonas se pudieran poblar por cuestiones bélicas o por cuestiones, otro tipo de cuestiones, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Y ahora vamos a ver, es decir, más o menos estamos haciendo una introducción histórica muy importante. ¿Cuál es la distribución? Después está ya desde el punto de vista geográfico cuáles son estas zonas, los hormigueros, los grandes hormigueros humanos, qué zonas son las más importantes, la cuenca mediterránea, la zona del Ganges, de la India, en Japón, en China, en Sudamérica, en Norteamérica según qué zonas, es decir, Europa. Es decir, estas son las grandes zonas en el centro de África, la África subsahariana, es decir, las zonas donde hay más población, donde se ha concentrado desde hace mucho tiempo, se concentra, es una cuestión histórica, incluso prehistórica, de concentración de población. Hoy vamos a ver cómo nos movemos y claro, hay muchas formas de moverse, es decir, cómo el dinamismo, más que porque lo de movernos lo veremos en el siguiente tema, es decir, modernos, lo de moverse implicaría, pues, a ver, podríamos hablar de migraciones, que esto es otro tema, lo veremos, un tema también muy interesante y, bueno, en el cual conviene recordar que, vamos a ver, estamos en una época en la cual todo lo que estamos viendo, estamos hablando de cuestiones cuanto más nos vamos hacia el pasado, todo va más lento. Incluso así, desde la revolución industrial, todo se ha acelerado, ¿no? El tema de la inmigración, de los movimientos migratorios, también vamos a ver cómo se ha acelerado y ha cambiado completamente. Estamos en una sociedad en la cual estos últimos 25 o 30 años, incluso ya podemos hablar de periodos más cortos de 10 años y 5 años, las cosas van cambiando de forma casi una velocidad bastante muy importante, ¿no? Lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Lo que pasa y deja de pasar y bueno, ya veremos hacia dónde vamos. Esto es otro tema. Vamos a ver esa dinámica, es decir, cómo crecemos, por qué crecemos y vamos a ver, y esto es un detalle muy importante, las diferencias regionales. Esto sí que es un tema muy importante. Y ojo, acuérdense, lo veremos ahora en las primeras hojas, los primeros cambios que vamos aquí. Primero vamos a hablar de temas así generales. Después vamos a ver mapas. Vamos a hablar de tasas de natalidad, de mortalidad, ¿no? Diferentes. Y ahí sí que hay que entrar en el detalle. Esto es muy importante, esto es muy geográfico y tendría que ser así, ¿no? Vamos a hacer un breve análisis, muy por encima, ¿no? De cómo hay que tener en cuenta algunos de esos aspectos que vamos a ver no se aplican o no debemos aplicarlos igual según qué regiones. Recuerdo un tema muy importante que estuvimos comentando la semana anterior, África. Cuando hablamos de África, ahí las cifras son completamente, siguen otro tipo de errores, no siguen la tendencia general, que esto es otro tema también muy importante, ya veremos por qué. Ahí confluyen una serie de razones, no es única y exclusivamente una cuestión cultural.
vienen cuestiones históricas muy importantes, algunas de ellas que son consecuencia de otros periodos históricos que podemos decir que Europa fue responsable de del colonialismo, de otras cuestiones. Bueno, vamos a ver esto y el balance de fuerzas de cambio. Es decir, ese dinamismo del que estamos comentando, la población, pues hay los movimientos naturales y los movimientos migratorios. Estos son dos tipos de movimientos. ¿Y cuáles son los naturales? Pues natalidad y mortalidad. Es decir, unos vienen y otros se van, ¿no? Ya nos entendemos, ¿no? Y esto sería el crecimiento, lo que se denomina crecimiento natural. Es decir, hay fuerzas positivas que aumentan en los nacimientos y fuerzas negativas que disminuyen. Bueno, evidentemente sumamos y restamos y ahí tenemos, el momento que tenemos que las fuerzas negativas son superiores a las fuerzas positivas, tenemos un problema. O hay un problema es porque hay un problema, ¿no? Pero claro, después tenemos el tema de la inmigración y la emigración, es decir, los que recibimos y los que se van. Y hay un balance positivo, un balance negativo. Esto también puede ser. Después ya, cuando hablamos del tema de movimientos migratorios, vamos a ver que no es solamente si yo me voy de aquí y este viene aquí y yo me voy de ahí. No, esto sí que es esto, evidentemente, pero hay mucho más. Hay que profundizar en estas cosas. Es decir, qué significa la migración, los movimientos migratorios, qué consecuencias tiene para los países que pierden habitantes y después hay conceptos también culturales, mezclas, es decir, una cuestión es elementos muy positivos y elementos que también pueden ser negativos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, el crecimiento natural. Bueno, las fuerzas negativas de mortalidad han cambiado. Es decir, nosotros aquí, bueno, aquí está, dicha dinámica se basa en el propio crecimiento natural, natalidad y mortalidad, es decir, que hay que tener en cuenta todo. No es única y exclusivamente la cuestión de nacimientos y mortalidad, sino que también otros aspectos. Pero claro, cuando hablamos de mortalidad o cuando hablamos de nacimientos, habrá que tener en cuenta, según el análisis regional, según la región, vamos a ver que hay diferencias. Y esto es el detalle, considero que es uno de los detalles más importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Es decir, la población crece en función de los nacimientos, natalidad, mortalidad y también de los movimientos migratorios. Estos son dos elementos más importantes. A ver si esto me deja. Sí. Vamos a la natalidad. Fíjense en una cosa, en un pequeño detalle no, que se ve a simple vista. Y siempre, ya cada vez que estemos con mapas, fíjense ustedes, ojo que los mapas pueden traer, a veces uno puede caer y decir, bueno, ¿por qué pasa esto aquí? O los colores, las grandes extensiones con mucho color, a veces pondría, vamos a hablar de países más pequeños, regiones más pequeñas. Pero fíjense en lo que estábamos comentando, África. Después lo comentamos. Ahora vamos a ver lo que es la tasa bruta de natalidad, que es el número de nacidos por el número de habitantes en un año específico multiplicado por 1000. No es un porcentaje, ¿eh? Es decir, cuántos habitantes, es decir, cuántos habitantes nacen, ¿no? O cuántos nacimientos hay en una población de tantos habitantes y número de nacidos. Y ahí sabremos, pues, si las tasas son altas o son bajas, ¿no? Bueno, tenemos la tasa bruta de natalidad, se calcula bien el número de habitantes, que lo explica. Pero fíjense en una cosa, fíjense cómo aquí hay unos porcentajes que pueden cambiar. Fíjense que, vamos, es que la línea es muy importante. Es decir, no solamente África, sino que fíjense ustedes cómo hay, ojo, porque aquí hay una gran extensión, ¿no? También acudimos a los mapas, a lo que estuvimos hablando en las anteriores tutorías, que era una cuestión de geografía física. Las grandes superficies continentales están en el norte, no están en el sur. Pero claro, también hay que tener en cuenta que en el norte hay grandes extensiones, como el caso de Siberia o en el caso del interior de Estados Unidos, de Alaska, en Estados Unidos, de momento Canadá, ¿no? Y algunas zonas próximas al Ártico, pues todo norte, ¿no? En el cual, pues, no son regiones donde haya un número de habitantes muy, muy elevado. Pero bueno, las concentraciones reporten de los habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, puede haber regiones en las cuales los habitantes estén muy concentrados y otros donde están más dispersos. Pero lo que queda muy claro es que hay una línea divisoria entre norte y sur, muy clara además. Es decir, fíjense ustedes cómo lo que es
México, a partir de ahí, Centroamérica, caso de Sudamérica y, como siempre, destacamos África. Otros países también. La cuestión es la siguiente. Ya ahora veremos el por qué. Podríamos empezar, todavía no, pero cuando terminamos el tema, ya hemos leído el tema, ya hemos visto y observado qué pasa, que es muy importante, pues ver el por qué pasa esto, porque hay que explicar el por qué, de dónde viene todo esto, ¿no? Bueno, esto es la tasa de natalidad. Vemos una clara división entre norte y sur, a nivel dos hemisferios casi, no es en el Ecuador, pero es una especie de línea divisoria entre norte y sur muy clara, además, bastante clara, ¿no? Bueno, la natalidad, tasa de fecundidad. ¿Qué es la tasa de fecundidad general? Pues el número de nacidos también por el número de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años por 1000. Bueno, esa tasa de fecundidad resulta que, bueno, ha variado según qué países, ¿no? Nosotros, la tasa de fecundidad general es cada vez es más baja, es decir, que no llegamos, es de 2, y pico para que se produzca un relevo generacional, pero resulta que no solamente en España, son los países donde más tenemos este problema. También nos encontramos que en Europa y en los países en esa gran división, la tasa de fecundidad no permite el relevo generacional. Y esto implica que el relevo, no solamente el relevo generacional, sino que las poblaciones se van envejeciendo. Ojo con esto, porque esto influye de forma muy decisiva en que si tenemos una población envejecida, esto puede producir cambios, o hay que saber el por qué. Después nos encontramos que las tasas de mortalidad son muy elevadas en nuestros países. Pero claro, no es lo mismo la mortalidad en los países subdesarrollados que la mortalidad que tenemos en nuestros países, en nuestras regiones, porque tenemos gente mucho mayor, otro tipo de enfermedades que se producen por edades ya muy, porque llegamos a una esperanza de vida muy importante y claro, una persona pues tiene una enfermedad que en otra región no va a tener porque no llega a esa edad, ¿no? Es decir, degenerativas, tipo, bueno, multitud de enfermedades, ¿no? Que no ocurren en otras regiones. Bueno, la tasa de fecundidad general, aquí tienen ustedes, que es otro indicador muy importante relacionado con la natalidad, que mide el número de nacimientos ocurridos. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una natalidad muy baja, es decir, que esa tasa es bastante baja, ¿no? Y esto pues es una cuestión muy importante. Pues este concepto que aparece ahí del baby boom, el baby boom pues, es un fenómeno que ocurre, se denominó así después de la Segunda Guerra, pues también ocurrió en España, es decir, después de la Guerra Civil hubo unos años muy complicados, unos años en los cuales después cuando se produce la apertura, cuando empiezan a llegar los primeros turistas y España desarrolla hacia el turismo y hay una especie de desarrollo industrial, pues se produce un baby boom. Es decir, lo que estábamos comentando, cuando la economía funciona, después otros aspectos poblacionales, económicos, todo se dispara, ¿no? Y uno de ellos es pues, la seguridad, que bueno, como tenemos trabajo y podemos comprar una casa, podemos alquilar una casa, podemos hacer esto, podemos comprar Es decir, resulta que esto pues permitió en su momento, también, ojo, que también era muy importante después de la Segunda Guerra Mundial de repoblar Europa. Europa quedó, no quiero decir esquilmada, pero bueno, se perdieron millones y millones de personas en la guerra. Pero claro, también fue muy importante el plan de desarrollo del Plan Marshall de Estados Unidos, es decir, el recargue de dinero de créditos para la reconstrucción. Esto también es un tema muy importante, ¿no? Bueno, la cuestión es que se le conoce en el mundo anglosajón como baby boomer, ¿no? Y no hay que conducirlo no hay que confundir con una explosión, porque se producen explosiones demográficas, que esto es una cuestión de transición, porque hay un cambio de modelo. Esto viene porque después de una crisis, siempre funciona así, es como una montaña rusa, ¿no? Es decir, hay una crisis y después volvemos a subir otra vez, ¿no? Desde el Baby Boom, desde el punto de vista de los nacimientos, es esto, una época en la cual, pues, la economía, ciertos aspectos económicos, sociales, culturales, pues permiten pues, ese crecimiento de la población. Bueno, esto sería la tasa de fecundidad. Y ahora, si no sé, de verdad que lo vamos a... Bueno, mapa, fíjense otra vez el mapa, ¿no?
Fíjense en África, otra vez África, ¿no? En cambio, vemos en otros países. Y aquí entramos en otra cuestión. La tasa de fecundidad situada en 2,1, aunque la media anual es de 2,5, ¿no? Es decir, si, bueno, sale 2,5 hijos y 2, y pico. Esto es cuestión de estadística, ¿no? Los números son los números, ¿no? Es decir, es un reflejo de una estadística y la cuestión es si se produce, si hay suficiente población joven para que se produzca un relevo de generación. Y esto es muy importante por una cuestión, por cuestiones económicas. Es decir, si se produce ese relevo y hay una sustitución en el mundo laboral, también estamos hablando de las pensiones. Es decir, pero claro, cuando tenemos una sociedad envejecida como la que tenemos actualmente en Europa, en España, en Europa y en el mundo occidental, nos encontramos que la población cada vez es más y más envejecida, está más envejecida. Y nos encontramos en que hay que invertir mucho dinero en, bueno, en cuestiones que son lógicas y normales, es decir, mantenimiento de geriátricos, este tipo de cuestiones que son necesarias, ¿no? Como es lógico y normal. Bueno, fíjense ustedes cómo hay tasas muy elevadas, pues claro, de entre 6 o 7 hijos mujer y los países más desarrollados, donde las tasas son de 1 y 2. ¿Por qué pasa esto? Esto es muy importante. Es decir, ¿por qué nosotros... y otra cosa muy importante. Antiguamente, en la historia se contaba que más o menos no, de hecho era así. Cada 100 años, unos 100 años, se producían 4 generaciones. Es decir, pongamos una persona que ha nacido en 1900, la segunda generación en 1920 y poco, la tercera, es decir, el señor 1925 ya tendría sus primeros hijos, ¿no? Después ya 1930, 40 o más, ¿no? La segunda generación, tercera generación, 1960 y nos vamos a una cuarta generación. Esto es un esquema que se ha roto completamente en Europa. Es decir, ya hablamos de 3 generaciones cada 100 años. Es decir, hemos ampliado el periodo y por lo tanto, esto cada vez ocurre, ¿no? Más, lo vemos, parejas que tienen pues, hijos, pues cada vez se afronta esta situación en la vida, pues se alarga el periodo de tiempo y ya no estamos hablando de personas que con 20 años, 20 y pocos años, ¿no? Sino que incluso menos, ¿no? En algunas épocas incluso menos, sino que vamos alargando, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Y claro, y aquí viene la cuestión, ¿por qué en África? Porque en África todavía persisten, ahí entran muchas cuestiones. Vamos a ver, después lo comentamos, porque esto es muy importante. Bueno, fíjense el contraste. Principales factores del descenso de la fecundidad. Bueno, fíjense que en África subsahariana no desciende, norte de África y Oriente Medio tampoco, bueno, es menos, ¿no? Asia Meridional, pero bueno, fíjense que los países industrializados, Europa, Estados Unidos, países bálticos, son los que menos tienen. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy importante. Eso también lo aplicaremos después en las tasas de mortalidad, ¿no? Bueno, principales factores demográficos, socioculturales, religiosos, que podríamos añadir, juntarlos en el mismo pack, económicos y políticos. Bueno, vamos a empezar por los políticos. Si vivimos en una región donde hay problemas políticos, vamos a hacer una ampliación, y hablamos de problemas bélicos, ¿no? Pues uno no está para tener hijos, ¿no? Es decir, porque no es la mejor época, ¿no? Los políticos, esto es una parte, esto ya serán situaciones muy específicas, ¿no? Pero bueno, también pueden darse políticas, cuestiones políticas que fomenten o que incluso penalicen pues, el hecho demográfico, el aumento demográfico. Esto pasó en China, pasó en India y pasó en otros. No, no, una por una no, mucho menos. Pero no, porque porque esto son estadísticas y esto puede variar de un año para otro. Y saber si en España, pues la tasa de fecundidad, sí que conviene saber la tasa de fecundidad de esos números. ¿Dónde está el límite? Es como aquí en la presión atmosférica. ¿Dónde está el límite entre alta y baja presión? ¿Dónde está el límite
en la casa de qué alegría. No, ya, no, es que si no, no, vamos a ver, lo que no se puede hacer, lo recomiendo a todos los que después visionen estas tutorías, ¿no? Lo que no hay que hacer nunca es estudiar en plan memorístico, porque esto no sirve para nada, porque estos datos van a cambiar, ¿no? No, esto no. Lo que conviene es tener en cuenta esto, lo que estamos analizando, los aspectos generales, es decir, las razones, las llaves. Tenemos las llaves que abren las puertas que nos explican, tenemos las ventanas en las cuales las abrimos, vemos cómo está el panorama, ahora entiendo por qué pasa esto, ¿no? Es decir, más que saber datos, que está muy bien reflejar algún dato, no es lo más importante. La cuestión es saber por qué pasan las cosas. Que es, como estamos en geografía física, decimos, ¿por qué llueve? ¿Por qué el viento viene así o por qué hay cambios de presión de alta y baja presión? Ahora ya lo sabemos, ¿no? Es decir, no hay que saber qué presiones se dan en cierta región, no. O cuánto llueve en una región. Sabíamos que en el clima mediterráneo llueve más o menos pues entre 600, 500, depende, ¿no? Pero no podemos saber, decir, bueno, en Menorca llueve tanto y en Gerona llueve tanto, ¿no? Porque ya sería algo muy específico. No, no se trata de esto, ¿eh? Se trata de tener en cuenta estos detalles. Y por esto, pues económicos, lo que estamos comentando. Económicos, mayor o menor abundancia económica, pues esto evidentemente implica pues, que podamos comprar una casa, que podamos vivir cómodamente, ¿no? Pues esto ayuda muchísimo a plantearse pues formar una familia, es decir, de tener hijos, ¿no? Bueno, formar una familia, tener hijos, ¿no? Estos son muy importantes, socioculturales y religiosos. Podemos añadir, pues el fomento por parte de algunas religiones, de todas las religiones, ¿no? En algunas sociedades el elemento religioso es muy importante, en otros a lo mejor ya no tiene tanta importancia o se ha transformado, digámoslo así, ¿no? Y bueno, como es lógico normal, pues esto influye. Y claro, influye en África o en regiones donde a lo mejor los aspectos religiosos forman parte del día a día y es un barniz muy importante que influye en la vida social, en la economía, en la política, en todo. Sí, esto ocurre sobre en países, en algunos países también. Ojo, no solamente, no me refiero a única y exclusivamente a los países del Magreb, por ejemplo, ¿no? También ocurre en otras regiones, pero también ocurre, no solamente es una religión, también en las regiones monoteístas, también podemos hablar de judaísmo, podríamos hablar del cristianismo, del catolicismo también, y esto se nota más en regiones, por ejemplo, como en Sudamérica. En Sudamérica podría notarse más como hay un sistema demográfico, posiblemente por influencia de cuestiones culturales y religiosas, que todavía persiste. Nosotros, otra cosa es que esto sea correcto o no, y pues hemos optado por otra cosa. Esto es otro tema, ¿no? Pero es muy importante saber esas razones. ¿Por qué pasa esto? Es decir, en Europa, pero claro, económicos, pero hay más, ¿eh? No es, ¿por qué pasa esto? No es únicamente esto, una cuestión religiosa y cultural. Hay más cuestiones. Y ahora creo que lo vamos a ver. Bueno, vamos a la mortalidad, vamos a otras cuestiones, mortalidad infantil, contraste de la población mundial, esperanza de vida al nacer. Bueno, evolución histórica, vale. Pero también ocurre otra cosa que es muy importante, sobre todo en este tema de por qué hay menos. Pues, ¿cuál es la diferencia que hay respecto a las mujeres, ¿no? En relación a no hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, los alcances, las conquistas, ¿no? En el ámbito femenino por parte, pues, bueno, en el ámbito femenino, de conseguir, de acceder a la cultura. Es decir, esto son cuestiones que han retrasado, no solamente en el ámbito femenino, también puede pasar en el ámbito masculino. Es decir, también pasa o se da porque estamos en una sociedad donde pues hace 100 años o no tantos años, pues la cuestión era, uno pues estudiaba o no estudiaba, encontraba un trabajo a los 13, 14 años, entraba como aprendiz y bueno, la cuestión era que lo siguiente era pues casarse, ¿no? Formar pareja, tener hijos, y esto era la dinámica, era esto, ¿no? Hoy en día tenemos mayor acceso a los estudios, la mujer evidentemente como es normal, pues otra cosa también muy importante, y esto retrasa, como es lógico y normal, retrasa pues en los nacimientos que haya
una natalidad temprana, es decir, que se va retrasando. Y esto es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, también es otra cuestión. Cuestiones culturales, es decir, ¿puede influir que haya una política pro natalidad? Sí. Yo no creo que sea solamente dejar X euros por hijo, no. Se trata de otras cosas, se trata de tener el acceso a guarderías, el acceso otro tipo de cuestiones que permitan pues que una pareja pueda tener o pueda no solamente cuidar, sino que después, porque no es una cuestión de unos meses o de unos años, estamos hablando de toda una vida, ¿no? Y esto es un tema muy, muy importante. Bueno, pues más o menos vamos ahora a lo contrario, ¿no? Vamos a la, fíjense en África otra vez, ¿no? Número de fallecidos, número de habitantes por 1000, las tasas de mortalidad. Fíjense otra vez en África. Vemos otras partes en Estados Unidos, en América, y bueno, sobre todo, fíjense, ojo, y aquí entraríamos en otro detalle, es decir, fíjense en España, ¿no? Los mapas a veces pueden dar resultados muy, ojo, y decir, ¿por qué hay más mortalidad en España que en Francia o en Gran Bretaña, ¿no? O en Australia, que forma parte? Los datos a veces hay que ir con mucho cuidado con esto. Bueno, nos quedamos con África. En África, ¿qué pasa? Pues hay mucha mortalidad también, hay muchos nacimientos, también hay mucha mortalidad. Es decir, estamos en un sistema, creo que nos va a dar tiempo a explicarlo, en un sistema demográfico antiguo. ¿Qué es lo que ocurrió en Europa después de la Revolución Industrial? Continuó, pero se transformó, pero un sistema pre-Revolución Industrial, con algunos cambios en el caso de África. La cuestión es la siguiente, es decir, antes, ¿cuántos hijos tenías? Lo normal era tener, pues, 5 hijos o un número determinado, un número importante de hijos. ¿Por qué? Porque los que llegaban a edad adulta eran, pues, a lo mejor de 5 llegaban 2 o 3, ¿no? Es decir, si teníamos uno o teníamos dos, pues, podías quedarte sin hijos, ¿no? Y claro, la cuestión es una cuestión, no es única, es una cuestión económica, una cuestión de desarrollo económico, de sustitución en el mundo laboral, de ayuda laboral, niños, donde los niños trabajaban, pues nada, muy temprano, eran niños, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Y aquí pues ocurre esto. Estamos en economías tradicionales, economías, sistemas, cuestiones religiosas, pero claro, ahí mezclamos todo, cuestiones políticas, guerras, hambrunas, miseria en África, es decir, toda una serie de cuestiones que derivan del colonialismo europeo. Es decir, África es un continente en el cual pues hay una conjunción de desgracias, ¿no? Y esta es una de las consecuencias. Es decir, pero claro, después analicemos otras regiones. ¿Por qué puede darse en el caso de Sudamérica? Pues también son regiones subdesarrolladas, pero también en algunos casos hay cuestiones también sociales muy importantes. Es decir, también quedan por ahí cuestiones de desarrollo político, económico y también cuestiones culturales. Pero claro, en España o en otras regiones, ¿por qué podría darse este tipo de mortalidad? Ojo con esto. Pues claro, en África, pues, decir, la gente pues, no tiene una esperanza de vida y la gente pues hay mucha mortalidad. Pero hay diferentes tipos de mortalidad. Y esto es muy importante. Creo que es lo que viene ahora, lo siguiente. Porque claro, yo podría hablar de la mortalidad infantil. ¿Qué mortalidad infantil tienes en África? Otra vez, ¿qué mortalidad infantil hay en África? Pues es muy importante. Por esto, el sistema demográfico es el antiguo, es decir, hay mucha natalidad, pero también hay mucha mortalidad infantil. Hay guerras, hambrunas, cuestiones de algunas enfermedades que a nosotros nos parecen pues algo así como una simple vacuna, pues muchas vacunas no han llegado a África. También enfermedades que son, bueno, características de la región, ¿no? Que son típicas de estas regiones y provocan también los conflictos, todo esto provoca muchísima mortalidad. Pero ojo, la mortalidad infantil, aquí tienen número de fallecidos, número de habitantes entre 0 y 12 meses, y esto era una cosa que ocurría en Europa, sí, ocurría también en Europa, pero resulta que en Europa hemos superado a lo mejor también como tenemos menos nacimientos, hay menos mortalidad infantil, también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que la seguridad y los avances médicos, oncológicos, ¿no? Perdón, oncológicos, no, ginecológicos, ¿no? Que se producen
que se han producido a la hora de, del parto. Es decir, estas cuestiones son detalles que a lo mejor no se producen o que podemos asegurar que no se producen en otras regiones. Pero esto es muy importante. Es decir, incluso en nuestra sociedad, la mortalidad infantil es algo, ¿no? Algo muy, lo es en cualquier región, ¿no? Pero resulta que ahí hay más porque están en otra situación económica, cultural, es decir, es toda una mezcla de elementos que hay que tener muy presente. Pero claro, esto es mortalidad infantil, pero nosotros no tenemos mortalidad infantil, pero también a lo mejor tenemos, ojo, cuando hablamos de mortalidad, podemos hablar de, en general, mortalidad infantil, en África hay más, o en otras regiones más, pero a lo mejor nosotros tendremos una mortalidad que viene porque tenemos una población envejecida. Claro, cuanto más gente mayor tengamos, pues más fallecimientos vamos a tener. Y esto también lo vamos a notar. Es decir, cuando tenemos ya una población de la parte de ancianos, de gente mayor, es muy importante, pues esto también va a influir en las estadísticas de forma considerable. Y claro, pero claro, también hay otro tipo de mortalidad. Es decir, donde en África se mueren por cuestiones que nosotros, pues, con una simple vacuna y una pastillita no nos pasa nada, pues resulta que en estas regiones implican la mortalidad, la muerte segura, ¿no? Y, bueno, pues nosotros tenemos, porque llegamos a edades mucho más, a una esperanza de vida mucho más elevada, pues tenemos otro tipo de enfermedades que también, vamos a poner otro ejemplo, por suerte hace muchos años, yo recuerdo las estadísticas que daban en televisión de mortalidad provocada por accidentes de tráfico. Pues en España, en los años 70-80, se hablaba de miles de personas. Este año las estadísticas de tráfico son de 5.000, 4.000 muertos y así, unas barbaridades que hoy en día era una barbaridad, sigue siendo una barbaridad, pero hoy en día nos parece ya algo, vamos, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, han mejorado mucho. Pero bueno, es un elemento, ahora no hablaremos de cuestiones de tráfico, sino hablaremos es un elemento más a tener en cuenta. Es decir, la mortalidad por accidentes de tráfico, mortalidad por enfermedades degenerativas, enfermedades que son derivadas del tipo, del modus vivendi que llevamos en Occidente, es decir, la comida, un tipo de comida, los elementos químicos, la contaminación, es decir, todo esto influye muchísimo en el tipo de mortalidad. En otras regiones tienen otro tipo de mortalidad derivada de consecuencias también sociales, económicas, políticas, es decir, todo está relacionado. Pero nosotros tenemos menos mortalidad y en el caso de África es otra cuestión. Es decir, por esto les dije, cuidado porque cuando hablamos de África, van a ver ustedes que en África todo destaca África, precisamente no por cuestiones positivas. Bueno, ahí tenemos lo de la mortalidad infantil, en algunas regiones es de lo más elevado y, bueno, ya también nos iríamos hacia Asia, hacia la India y otras regiones donde también. El caso de China estamos hablando de una potencia demográfica de vital importancia. Y bueno, en China, pues la cuestión es que los datos de natalidad y de mortalidad a veces pueden ser poco fiables, ¿no? Los datos que tenemos de estas regiones. Primero porque la China es inmensa y a lo mejor en algunas zonas los datos llegan, no sé de qué forma llegan, ¿no? Pero bueno, se supone que es de fiar, pero es que en China el crecimiento de la población, yo sé que es exponencial, estamos hablando de millones y millones de habitantes y cada año aquello va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y es que son países, ojo, donde se une también un gran desarrollo económico, que esto permite, y cuestiones que no tienen nada que ver con nuestro mundo, es decir, el acceso a la vivienda, cuestiones diferentes a cómo nosotros tratamos como es nuestra sociedad. El caso de China es también espectacular, en la India también, pero en África es otro mundo. África es un mundo en el cual pues, se produce este sistema demográfico que hemos estado comentando, ¿no? Bueno, pues jóvenes y ancianos en el mundo. Fíjense lo del mapa. Es decir, ojo, que esto crea una población muy joven. Bueno, y ahí lo podemos relacionar con el tema de inmigración, movimientos migratorios. El problema es
que en esos países, especialmente en África y en otras regiones, no hay futuro. El futuro no es muy prometedor. Y claro, ¿dónde está el futuro? ¿O dónde se supone que está el futuro? Entre comillas, el futuro en Europa. Ahí derivan muchos de... Después es otro tema si tratamos de cómo funciona el tema de la migración, de las mafias que hay detrás de todo esto, los movimientos poblacionales. Aquí se puede hablar largo y tendido sobre el tema. Pero la cuestión no es esta, la cuestión es que estamos ante una población típicamente, ¿no? Donde, fíjense ustedes, ancianos no pocos. Es decir, es la típica pirámide de población en la cual la base es muy joven y la punta de la pirámide es una simple punta donde hay muy pocos ancianos. Ancianos que no tienen esperanza de vida y que, claro, si uno ha vivido hambrunas, ha habido guerra, ha habido conflictos y una serie de cuestiones que no es precisamente un campo, ¿no?, un campo de rosas, pues resulta que esto afecta a tu propia vida, a tu propia salud. Y si no tienes una alimentación o no has tenido una alimentación o unas vacunas determinadas, pues tu esperanza de vida cada vez es menor. Y claro, pues la población es poco anciana, ¿no? Pero sí que hay un potencial joven, pero un potencial que se encuentra con países con hay unas grandes corruptelas políticas, donde todo está maniobrado en gran parte por las grandes economías occidentales y hay, pues, bueno, conflictos pues, organizados también desde Occidente, es decir, manipulaciones políticas, golpes de Estado, guerras, un pack, ¿no?, un paquete de cuestiones que influyen de forma decisiva sobre estos continentes, especialmente en África, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que esta gente, como es lógico normal, pues huyan de esto. Y además hoy en día estamos hablando de un mundo en el cual las imágenes, nos llegan imágenes, todas las imágenes que llegan es las imágenes del paraíso, una especie de paraíso en comparación de donde vienen estas personas. Es decir, que hay que entender muchas cosas, ¿no? Es decir, y ojo, porque hoy en día, cuando hablamos de inmigración, en algunos casos se la juegan y tienen más dinero que del continente subsahariano, atravesar el desierto, pues encontrarte con algunas personas y con algunos elementos mafiosos que si llegas a Europa puedes dar las gracias. Pero después cuando estás en Europa tampoco no es que sea una maravilla. Es decir, esto es otro tema que ya hablaremos en su momento. Vamos a hablar ahora de estos contrastes. Fíjense ustedes cómo tenemos la población superior a los 65 años está en Europa, es decir, es un continente, es una especie de geriátrico, por decirlo así, ¿no? En cambio, las poblaciones más jóvenes están en África y, bueno, sobre todo especialmente en África. Esto es un detalle muy importante. Bueno, visto esto, pues vemos, a ver si me deja esto cambiar la página, fíjense en una cosa muy importante, la esperanza de vida. Bueno, la esperanza de vida es una estimación del promedio de años que viviría un grupo en España. Fíjense, aquí estamos los primeros. España parece que todo va muy bien, ¿no? Es decir, tenemos una esperanza. Esto es importante. La dieta mediterránea, cuestiones de costumbre, cada una costumbre, no vamos a ver que si esta costumbre o aquella, ¿no? Pero bueno, la cuestión es muy importante. La alimentación también. La alimentación, acceso a medicinas y muchas cosas más, ¿no? La cuestión es que si uno nace en una sociedad determinada, con unas condiciones específicas y estas perduran durante toda la vida e incluso van mejorando, bueno, pues pongamos el ejemplo, es decir, y claro, después lo comparamos con África, ¿no? Es decir, tenemos acceso a multitud, todos conocemos a gente mayor, ¿no?, sus familiares, ¿cuántas pastillas se toma la abuela? ¿Cuántas pastillas se toma pastillita para esto, pastilla para aquello? Marcapasos, operaciones que hace 10, 15 años parecían algo casi de ciencia ficción, pues resulta que hoy en día, en cuestión de nada, son operaciones que son casi son invasivas, es decir, que no hay ningún tipo de, casi funcionan por robots. Es decir, estamos en una sociedad, claro, esto provoca que haya un aumento de la esperanza de vida. Si esto continúa así, pues iremos a más. La esperanza de vida no era así en España hace muchos años, no hace tanto. Es decir, ¿por qué? Porque vivimos una guerra civil, porque hubo hambrunas, porque hubo una crisis muy importante, pero los que derivan de la época del baby boom, pues que se produjo en España en los años 60, 70, cuando empezó el turismo y empezó la economía a desarrollarse, pues con todas las mejoras médicas que ha habido, pues, y las que supone que habrá, pues esto implica que la esperanza de vida suba. Pero fíjense una cosa, esto es un detalle. España, Japón, Singapur, bueno, Suiza, ¿no?,
Francia, Australia, Suecia, es decir, estamos hablando de estos países, ¿no? Del norte. En cambio, nos vamos a lo contrario de esta lista y vemos Afganistán, me imagino si Afganistán, ¿no? Es decir, Somalia, Zimbabue, países de Lesoto que están en el caso de Sudáfrica, están en África, muy cerca, justo en donde está Sudáfrica. Es decir, la esperanza de vida ahí es de 60 y pico años. Es decir, hoy en día aquí una persona con 60 y pico todavía no se ha jubilado, pues ahí se produce, pues, esto no quiere decir que no nos encontremos ahí con un anciano de 80, 90 años, perfectamente lo podríamos encontrar, ¿no? Pero esta es la diferencia que hay. Fíjense la diferencia que hay entre una región y otra, ¿no? Bueno, pues visto esto, vemos lo que es la esperanza de vida al nacer y vamos a ver la explicación un poco de todo esto, ¿no? Y ahora sí que lo podemos aplicar a estos mapas. El ciclo demográfico antiguo, ¿qué pasaba? Pues frecuentes épocas de crisis, bueno, la agricultura arcaica, transportes, no había medicinas, medicamentos, no había un desarrollo social. Esto lo hemos visto en Europa, sí. ¿Y persiste en otras regiones? Sí. En Europa no, pero sí en África y en otras regiones subdesarrolladas. Es decir, la reducción demográfica que implica descenso de la mortalidad, es decir, hay una mejora en las condiciones económicas, laborales, médicas, de todo, ¿no? Es decir, todo mejora. Y bueno, evidentemente, pues hay un descenso del estadio posterior de la natalidad. ¿Natalidad? ¿Por qué? Porque ya no es necesario tener tantos hijos porque resulta que ya no hay tanta mortalidad. Este es un detalle importante, ¿no? Es decir, descenso del estado posterior de la natalidad, bueno, la teoría de Malthus, aumento considerable en el crecimiento de la población, es decir, como es normal, la población crece, ¿no? Y movilidad de la población crece y empieza a moverse. Es decir, nos encontramos que el demográfico antiguo es natalidad muy alta, mortalidad también muy alta y mortalidades incluso catastróficas, ¿no? En cambio, en el crecimiento sistema demográfico moderno tenemos esperanza de vida más aquí todo es esperanza más baja, crecimiento natural débil y poblaciones jóvenes. Es decir, esto, aunque sea demográfico antiguo, que podemos aplicarlo antes de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, ¿no? Para poner un ejemplo, todavía persiste en otros países. Esto no quiere decir que algunas mejoras médicas hayan llegado a estos países y vacunas y por lo tanto pues hay cambios, pero persiste este sistema. Esto es muy importante. Es decir, ¿cómo crece la población? Lo que vimos el otro día, desde 10.000 años antes de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo, fíjense de forma exponencial. Esto se dispara, ¿no? Es decir, esto es la tendencia. Esto pasó en las Baleares, en Menorca, en Mallorca, en Ibiza, en Barcelona, en España, en París. Es decir, de repente hay un cambio, la revolución industrial implicó esto, una serie de mejoras y empiezan a notarse cambios y sobre todo la población empieza a crecer de forma bastante importante. No crecer exponencial, pero sí muy importante, ¿no? Y hay periodos específicos. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que la revolución industrial, como hemos comentado, no es única y exclusivamente, hay una revolución, todo. Es decir, la sociedad cambia, los roles, la aristocracia, ¿no? Los grupos de los aristócratas, clero y después los que trabajaban, ¿no? Los oradores, laboradores y los que, este tipo, es decir, los que estaban en el poder y los que estaban trabajando. Esto ha cambiado, pues bueno, más o menos, ¿no? Muchas cosas continúan igual. Es una metamorfosis, ¿no? Bueno, la revolución industrial lo que pasa es que las sociedades quedan sociedades de clases, otro tipo de sociedad, pero bueno, hay una revolución demográfica, revolución agrícola, revolución tecnológica, maquinismo, sistema de fábrica, revolución de las finanzas, es decir, todo es un cambio, ¿no? Pero claro, esto se difunde a través de, primero, de Inglaterra, Europa, Francia, España, pues todo, ¿no? Innovaciones agrarias, que es muy importante porque cuando hay más rendimientos, estos rendimientos van a llegar a la población, es decir, la población está mucho mejor alimentada, ¿no? Es decir, bueno, pues esto ya lo veremos en su momento, es una especie de resumen, ¿no? Más alimentos para animales, es decir, los animales ya no, también los animales podían vivir las consecuencias de las crisis que se producían, ¿no? Climáticas o, bueno, de tipo, sí, es decir, todo afectaba, es decir, estamos muy relacionados con la propia naturaleza, ¿no?
Y esto es muy importante. No quiere decir que rompamos el esquema con la naturaleza, pero sí que mejoramos en muchísimas cosas. Más estiércol, mejoran los cultivos, más tierras cultivadas. Y esto implica, todo esto implica que haya una mejor alimentación, la agricultura diversificada y, bueno, disminuye la mortalidad infantil y alarga la vida de los europeos, ¿no? La esperanza de vida. Y esto es muy importante. La medicina con la creación de las vacunas. Las vacunas fueron muy importantes para, pasaron todavía periodos muy importantes, ¿no? Para ir disminuyendo la mortalidad, la infantil sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí tienen ustedes un resumen de la revolución industrial, que lo volvemos a ver, ¿eh? Esta revolución industrial primero afectó muy importantes los aumentos de población, donde empezó en Inglaterra y a partir de Inglaterra pues fue llegando, se fue expandiendo. Y de ahí van a derivar cuestiones históricas. Primera crisis en 1873, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, decimos herederos de todo esto. Es decir, la revolución industrial tiene, como todo, diferentes, no es poliédrico, no es solamente dos caras, ¿no? Hay partes muy positivas, pero también hay partes muy negativas. Una de ellas podría ser el cambio climático, que posiblemente se inició, posiblemente antes no, pero se inició ya sobre todo con la contaminación industrial, ¿no? Y podemos decir que somos herederos de este mundo. El mundo que conocemos hoy en día, desde el punto de vista geopolítico, deriva del colonialismo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y, bueno, de otras cuestiones que ya veremos en su momento, ¿no? Esto es un resumen histórico que veremos más bien en su momento. Y bueno, y esto es el modelo de transición demográfica. Es decir, primero hay una fluctuación, ¿no? Natalidad y mortalidad muy elevadas. Después hay una expansión, por lo que hemos dicho, natalidad altas y desciende la mortalidad. Y descenso de la expansión, llega un momento que no quiere decir que se estanca, pero empieza a descender, no, sino que empieza a estabilizarse y después se estanca, que es lo que nos está pasando a nosotros, y empieza a decrecer tasas de natalidad por debajo de la mortalidad. Es decir, nosotros estamos en esa quinta fase, en algunos casos por 4, 5 fases. Y fíjense la comparación que hemos hecho actual, es decir, si lo ven ustedes, yo creo que después se lo descargan. Fíjense, bueno, esto lo indica muy bien, ¿no? Mortalidad y este dibujo, ¿no? Mortalidad y mortalidad muy similares, después más natalidad, menos mortalidad, las tumbas cada vez son menos y hasta que llegamos a este periodo en el cual pues la natalidad es muy superior a la mortalidad. Pero claro, después hay esto, un lento crecimiento e incluso un estancamiento, ¿no? Y ahí vienen ustedes una aplicación de lo que hemos visto, la transición demográfica en el mundo. Es decir, fase primera, fase segunda, o lo 1B, la fase 2 y la fase 3. Nosotros, fíjense, en el caso de África están en la primera fase, que es lo que estamos comentando. Es decir, esto es lo que es muy importante, ver y saber explicar el porqué de unos datos específicos y determinados. Es decir, ¿por qué pasa esto en África? ¿Por qué hay esos datos? Y ahí está, hay unas razones históricas que nosotros hemos superado y estamos en otra fase, y en África, en el caso de África, están en otra fase. Y claro, y ahí se explica, estas son las razones explicativas de una natalidad, una mortalidad, una esperanza de vida, de unas tasas de fecundidad y lo mismo aplicable a Europa, porque hay que tener en cuenta esto, ¿eh? ¿Por qué la mortalidad puede llegar a cambiar en Europa y ser, podría ser una pregunta, ¿por qué la mortalidad en Europa cada vez será superior? Pues lo explicaríamos esto, porque la transición demográfica en Europa ha superado esta fase, estamos en la fase de estancamiento, incluso en una fase de envejecimiento. Claro, después, la próxima semana, sumaremos el tema de la inmigración, que tiene mucho que ver con todo esto también. Partes negativas, partes positivas, y después ahí se mezclan muchos elementos, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana, el martes a la misma hora, ¿de acuerdo? Y ya está, nada más. La próxima semana veremos la tercera parte de este tema y después nos vamos a las ciudades, ¿de acuerdo? De geografía urbana. Nada más, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.